todo, porque lo más grande que Él nos ha dado es la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y con este saludo que Dios nos permite tener como iglesia, como pueblo, como redimidos de nuestro Señor Jesucristo, lavados con la sangre preciosa, vamos a darnos el saludo, y sabemos que no hay un saludo más hermoso que el saludo del cristiano, porque en Cristo Jesús todos somos bienvenidos. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por esta bendición tan grande que Él nos ha dado, que es en Cristo Jesús, de ser llamados sus hijos. Amén. Y así como estamos de pie, vamos a darle gracias nuevamente a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por cada mañana, por cada atardecer, por cada noche y por cada día y por todo el tiempo que tú nos das, Señor, porque el tiempo es tuyo. Gracias porque nos has permitido apartar este tiempo para ti, Señor, porque tu palabra dice que tú pones el querer y el hacer en cada uno de nosotros conforme a tu buena y perfecta voluntad. Solamente nos queda obedecer a tu hermosa y preciosa voz. Gracias porque nos has dejado, Señor, tu palabra en las Escrituras para poderlas, Señor, entenderlas y obedecerlas. Y solo lo podemos hacer por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por ti, Hijo amado Jesucristo, quien es nuestro único Rey y Salvador, nuestro suficiente Salvador, que nos ha dado esta grande y preciosa salvación. Gracias por absolutamente todo, mi Dios. Y en Cristo Jesús te pedimos que nos des, Padre, tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por permitirnos adorar su santo y bendito y precioso nombre. Sabemos que Él es más que bueno, amén. Su palabra nos enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy se me ha encomendado a llevar este servicio y también para traer la palabra de Dios, y sabemos que va a ser de bendición porque todo lo que el Señor nos permite hacer, lo permite porque Él ya tiene un plan y es para ser edificados y también administrados con el poder que Él nos ha dado por medio de su Santo Espíritu. Y así como estamos atentos cada día a la voz del Señor, también vamos a estar atentos a estos anuncios que hoy, cada domingo que Dios nos permite tener por medio de su gracia, su amor y su fidelidad, lo recordamos cada día y sabemos que todos somos bienvenidos en Cristo Jesús y por eso todos nos damos la bienvenida. También vamos a pasar al siguiente anuncio donde nosotros sabemos que todos aquellos que estén dispuestos a salir a evangelizar
Esto se da los sábados a las 10:30 de la mañana. Entonces nosotros sabemos que la palabra dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas? Las buenas nuevas son las buenas nuevas de salvación, la noticia que Dios tiene para nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabemos que el evangelismo es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros anunciamos que Jesucristo viene muy pronto y que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál es la dádiva de Dios? El regalo que Él nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que ese regalo es gratis por la misericordia de Dios. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que abrir nuestro corazón y recibirlo y darle a Él toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza y la adoración. Pero no lo podemos hacer si nosotros no hemos confesado como nuestro único, vivo y verdadero Dios, que es Jesucristo, como nuestro Salvador. Por eso tenemos que salir a las calles, tenemos que ir a hogares, tenemos que nosotros anunciar como esa atalaya que Dios ha escogido en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. También vamos a pasar al tercer anuncio, que esto es la Iglesia Pregunta. La Iglesia Pregunta es algo que nosotros estamos haciendo como iglesia. Traemos cada tercer domingo de cada mes, traemos todas las preguntas doctrinales. Sabemos que la participación es voluntaria, se transmitirá por el canal de YouTube. Sabemos que todo esto lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros tenemos muchas diferentes actividades, pero muchos de nosotros también tenemos que entender que en esas actividades también nos falta sabiduría, conocimiento, entendimiento y discernimiento, y es solamente por medio de las Escrituras que podemos ser guiados por medio del Espíritu Santo para conocer lo que nosotros aún todavía no entendemos. Y esto lo podemos traer a la Iglesia Pregunta. Todos aquellos que estén disponibles a quedarse a cada tercer domingo de cada mes son bienvenidos. También apunten sus preguntas para que no se les vaya a olvidar. Es muy importante tener el conocimiento de todo lo que el Señor nos está anunciando. Sabemos que el tiempo es muy corto y la palabra del Señor dice que los días que vienen son malos. Y tenemos que estar alertas, tenemos que estar siempre confiando y creyendo que el Señor va obrando en cada uno de nosotros conforme a su buena y perfecta voluntad. Pero también nosotros tenemos esa libertad de también venir, porque la palabra del Señor dice que nada es bueno por obligación, sino que sea de corazón, y ponerla en el corazón de cada uno de nosotros esas preguntas que no entendemos, para poner y obtener la respuesta por medio de la palabra de Dios. Amén. También vamos a pasar a el cuarto anuncio, y este anuncio es algo que nosotros estamos llevando cada miércoles a las 6 de la tarde. Nosotros tenemos un culto de oración. Como iglesia es muy importante que no solamente nos reunamos los domingos. Si fuera posible, sería bueno que lo hiciéramos todo el tiempo, pero todos tenemos actividades que hacer en nuestro hogar, en nuestro trabajo, pero Dios conoce el deseo de cada uno de nosotros que está en nuestro corazón. La palabra del Señor dice que como iglesia tenemos que estar todos en un mismo sentir, en el sentir de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar, que es en todo tiempo. Si usted no puede venir los miércoles a las 6 de la tarde, hágalo en su casa. También puede llamarnos, si alguno no tiene la información de cada uno de nosotros, de los que tiene la participación del culto de oración los miércoles, para darnos cualquier información de lo que usted quiera que oremos, porque todos tenemos necesidad, todos tenemos peticiones, y sabemos que la petición más grande es orar por aquellos que aún no han recibido a Cristo en su corazón. Y aquí oramos por todos, y sabemos que en la palabra del Señor nos enseña que todos unidos tenemos que estar tomados de la mano del Señor, y el Señor dice que Él hará conforme a su voluntad. Amén. Vamos a pasar también a este anuncio, que es el más importante, que es la lectura bíblica. Es un anuncio para todos porque el Señor es el que lo está dando. El Señor nos enseña a escudriñar las Escrituras, y de ahí vamos a agarrar el entendimiento, y también vamos a agarrar la sabiduría, que es lo más importante, la sabiduría de Dios. Y hoy le vamos a dar el lugar a nuestro hermano Jordan, que nos trae esta
lectura bíblica y lo vamos a hacer antifonalmente como cada domingo. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1. Es un capítulo donde el Señor le dice a los discípulos, les encomienda anunciar las nuevas del Evangelio del Señor. Amén. Y como parte también, nosotros estamos incluidos en ese deber que el Señor nos encomendó. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 1. Cuando todos tengan, me confirma con un amén. Amén. ¿Estamos todos? Amén. Listo. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el discernimiento del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como prefacio dice, elección de los 12 apóstoles. Yo leo el primer capítulo y usted lee el siguiente. Amén. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariotes, el que también le entregó. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano,
y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados, todos están contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Nuevamente el 42, todos. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre eterno. Gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra el gran privilegio de enseñar tu santa y bendita palabra, Señor amado Padre, porque eres tú el dueño de todo y eres quien tiene el control de todo, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos alientas, Padre, porque dice tu palabra que el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de ti la hallará. Aquella vida eterna que tú nos has prometido, Señor amado Padre. Te agradecemos de todo corazón, Señor, porque es por tu infinita misericordia que hoy estamos aquí, que tú has permitido, Señor amado, que todos estemos aquí reunidos, Señor, aún con nuestras familias. Qué gran bendición, Señor amado, para escuchar tu santa palabra. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hacedores y no oidores, Señor amado, Padre. Gracias te damos, gracias Padre, Hijo y glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios primeramente, pero también a nuestro hermano Jordan.
por traernos la palabra que es de vida eterna. Amén. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y así también vamos a seguir escudriñando las Escrituras por medio de este mensaje que el Señor me ha dado. Le voy a pedir que si hoy me permite el hermano Edgar, si los jóvenes se pueden quedar, porque esta lectura es para jóvenes y también para todo aquel que esté dispuesto a escucharla. Pero le voy a pedir a los maestros de los niños que si... ¿Tampoco? Ok, entonces todos nos vamos a quedar atentos a la palabra de nuestro Dios. Y hoy es un día más que el Señor nos regala para que nosotros pongamos atención a su bendita y preciosa palabra. Porque cada día que el Señor nos permite tener es con un propósito. Porque la palabra del Señor nos enseña que el tiempo es del Señor. Todo lo que hemos visto y vemos cada día es porque el Señor lo ha creado y lo ha creado para nosotros. Solamente tenemos que actuar con sabiduría en todo lo que Él nos ha dado. Sabemos que la palabra del Señor es muy hermosa. Cuando usted tiene ese deseo en su corazón de escudriñar las Escrituras, usted conoce quién es la sabiduría. Usted conoce quién es el verdadero Dios. Y el Señor me ha dado un mensaje primeramente para mí, porque me edificó mucho, pero también el Señor lo ha dado a toda la iglesia, porque Él quiere que todos seamos edificados, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así como yo he sido edificado, también el Señor quiere que todos seamos edificados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es para todos. Es el pan de cada día que el Señor nos ha dejado para alimentarnos. Y dice que solamente los insensatos lo desprecian. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos reconocido que en Él está la vida eterna y que Él es nuestro Dios y que en Él solamente hay salvación. Por eso hoy me ha dado la oportunidad el Señor nuevamente de traer la profundidad de la palabra de Dios. Es algo que he estado orando por varios días y el Señor me dio este mensaje porque a muchos de nosotros nos falta sabiduría, nos falta entender que la sabiduría humana no es la misma que la sabiduría de Dios. Tener entendimiento es muy diferente a tener sabiduría, porque la sabiduría viene solamente cuando nosotros se la pedimos a Dios. ¿Qué es lo que dice en Santiago? Dice, si alguien está falta de sabiduría, pídala a Dios, pero creyendo que Dios se la va a dar. Y dice Dios que Él se la da abundantemente y sin reproche. También dice que la pidamos con fe. Pero ¿cómo podemos pedir la sabiduría de Dios si aún no hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Rey Salvador? Porque cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, que es Cristo, nuestra fe está fundada en las cosas del mundo, en las cosas que vemos. Pero cuando conocemos al Señor como nuestro Salvador, la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Y entonces es cuando nosotros empezamos a pedir esa sabiduría que solamente puede venir del corazón de Dios. Y ahora estamos aquí porque somos sabios. La palabra del Señor dice en Proverbios, lo vamos a leer, que Dios nos llamaba necios. Dios nos llamaba aquellas personas que no quieren escuchar la voz de Dios, dice que les llama necios, porque la palabra del Señor dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Muchos tratan de probar que no hay Dios, pero las evidencias no las hay. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos ha sido creado por Dios. El hombre puede decir que Dios no existe, pero no puede mostrarlo, no puede sacar las evidencias porque Dios sí existe y lo vemos por todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso hoy vamos a leer Proverbios 1 al 7 y así, conforme a lo que el Espíritu sea poniendo en mi corazón por medio de esta prédica que el Señor me ha dado, por medio de su gracia, porque todo es un regalo de Dios, no merezco estar aquí, pero Dios me ha dado la oportunidad. ¿Por qué? Porque Él es más que bueno. No porque yo soy mejor que los demás o porque yo tengo más sabiduría que los demás. Es porque a Dios le ha placido ponerme aquí. Y esto es un regalo de Dios y todos tenemos ese regalo. Porque estando en Cristo Jesús dice que nosotros todos somos bienvenidos y todos somos bendecidos. Y primeramente somos bendecidos con su palabra. La palabra de Dios es la que nos da la sabiduría para entender quién es Él. Y vamos a buscar en Proverbios capítulo 1 y el mensaje de hoy se llama la sabiduría que viene de Dios. Entonces lo voy a leer y ustedes ponen atención para que
le pidamos a Dios que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su bendita y preciosa palabra, porque esa es la sabiduría. No solo escuchar, sino hacer y obedecer lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Y dice así, motivo de los proverbios, dice, los proverbios de Salomón, dice, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por poner tu mirada en cada uno de nosotros y por mirar nuestra condición, que era, Señor, imperfecta, porque solamente tú pudiste, Señor, mirar el corazón del hombre, porque tú conoces, Señor, las intenciones de cada uno de nosotros. Tu palabra dice que no hay nada escondido delante de ti. Pero hoy te ha agradado a ti, Señor, te ha placido traernos nuevamente, Señor, para escuchar tu palabra, porque ese es tu deseo, que aprendamos cada día más de ti. Tú nos has dejado tus dichos, Señor, tú nos has dejado tu sabiduría por medio de esta palabra que fue escrita por hombres, Señor, que tú escogiste, que tú le diste el conocimiento y el discernimiento y la sabiduría que viene solamente de ti por medio del Espíritu Santo. Sabemos, Padre, que nosotros como pecadores no merecíamos la salvación, pero tú nos la diste por gracia, y esa gracia es un regalo inmerecido. Tu palabra dice en el libro de Romanos que Jesucristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, y aún seguimos fallando, aún seguimos, Señor, haciendo lo que no te agrada, pero te damos gracias por Jesucristo, porque Él es el que aboga por nosotros y se compadece de nuestras debilidades. Gracias te damos en el único vivo y verdadero Dios, y en ti, Hijo amado Jesucristo, te pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe no solamente a escuchar tu palabra, sino a obedecerla. Que estemos atentos, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a atesorar esta palabra más que cuando buscamos, Señor, el alimento que necesitamos para este cuerpo, sino que sea, Señor, ese deseo de buscar, Señor, las cosas espirituales primeramente que las terrenales. Te damos gracias hoy y siempre, pidiéndolo todo en el nombre poderoso de ti, Jesucristo, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, amén. Le damos gracias a Dios por su bendita y preciosa palabra. Como le estaba diciendo, el pasaje central de hoy se titula La sabiduría que viene de Dios, y eso lo leímos en Proverbios 1 al 7. Sabemos que como seres humanos todos cometemos errores. Todos necesitamos la sabiduría de Dios, pero la palabra del Señor dice que la sabiduría solamente puede obtenerse por medio de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a ver en estos días, hay mucho conocimiento. Hay mucho conocimiento. Si usted se va en el internet, usted ve mucha información. Pero todo eso no es lo que nos lleva a la sabiduría de Dios, porque hay muchas cosas que tienen mucho conocimiento, pero no vienen de Dios. Los ateos dicen que conocen las Escrituras, pero no creen que hay Dios. Tienen el conocimiento de que hay un Dios, pero no tienen la sabiduría de que nosotros entendemos que la sabiduría de Dios para el hombre es locura, pero para nosotros es salvación. ¿Por qué? Porque solamente un hombre sabio puede entender que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Porque nosotros con una mente humana no podemos entender la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que las palabras del sabio y sus dichos son profundos, porque tienen que entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente para entender los proverbios y la doctrina y la sabiduría de Dios. ¿Por qué habla aquí en el versículo 2? Dice, para entender sabiduría y doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros entendamos la verdadera doctrina, el verdadero evangelio que es Jesucristo. Pero si nosotros no entendemos la sabiduría de Dios, nosotros nos dejamos llevar como los simples. Los simples se lo creen todo.
todo lo que hay en el internet, todo lo que hay en las noticias, todo lo que hay en este mundo, pero dice que los entendidos y los sabios verdaderamente ponen su mente y su corazón a la palabra de Dios, porque es Dios el que no se equivoca. El ser humano siempre comete errores, pero Dios es perfecto. Nosotros al entender que estamos aquí no porque lo merecemos y porque Dios nos ha dado un día más y nos ha extendido su gracia, es sabiduría, entender que Dios es más que bueno. A veces nosotros como seres humanos tenemos ese ego de decir, yo me levanté porque yo pude levantarme, pero si nosotros entendemos, la palabra del Señor dice que Él nos levanta porque Él tiene el poder para levantarnos, Él tiene el poder para darnos un nuevo respirar, Él tiene el poder para traernos a este lugar. No somos nosotros los que venimos con nuestras propias fuerzas, pero para eso tenemos que tener la sabiduría de Dios y entender que no es lo que yo entiendo ni lo que yo discierno, es lo que Dios me ha puesto en mi corazón y entenderlo con la sabiduría que Él me da. Vamos a ver aquí, entonces, la primera diapositiva habla de que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios profundamente. Dice la profundidad de la palabra de Dios. Dice así, dice, la sabiduría que viene de Dios nos lleva a una fe más profunda y a una confianza más fuerte en creer en sus promesas y a descansar en su amor. Como nos dice en Proverbios 9:10, dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Amén. Sabemos que la inteligencia no es como la ve el mundo. La inteligencia de Dios no es como la ve el mundo. Mucha gente dice que el hombre es inteligente porque ha levantado un avión, porque ha hecho un barco, porque ha hecho un edificio del tamaño de los que hay en este país o en otras ciudades. Eso no es inteligencia. Eso puede ser solamente una sabiduría humana donde se va a terminar, una sabiduría que no nos lleva a la salvación, nos lleva solamente a hacer algo para el hombre, pero no para Dios. Pero la sabiduría de Dios nos enseña que por medio de esa sabiduría la iglesia es edificada, nos enseña a hablar de Dios y de hablar de quién es verdaderamente Dios, que es el único vivo y verdadero Dios y su nombre es Jesucristo. Sabemos aquí que dice que Dios da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Ese es el deseo del Señor, aumentarnos la sabiduría, enseñarnos que Él tiene esa potestad y Él tiene el poder para aumentar nuestro saber. Pero ¿cómo nosotros podemos entender eso? Si no escudriñamos las Escrituras, si dejamos pasar todo lo que Dios nos ha dejado para que nosotros entendamos, porque todo esto son consejos de Dios. Nos enseña y nos aconseja qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero si leemos y escudriñamos la palabra de vez en cuando o solamente cuando yo digo que tengo el tiempo, porque sabemos que el tiempo es del Señor y dice el Señor que hay tiempo para todo. Por eso el Señor dice que tenemos que llenarnos de esa sabiduría y es solamente por medio de esta palabra. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Aquí Dios no está hablando que tenemos que tener miedo a Dios, está hablando de una reverencia, está hablando de un respeto a Dios, está hablando que el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Al nosotros estar aquí hemos sido inteligentes, podemos estar en otro lugar, pero a la gente a nosotros nos llaman personas que no somos inteligentes para ellos, pero para Dios sí lo somos. Para Dios somos unas personas sabias porque hemos escogido lo mejor, hemos escogido el camino que es Jesucristo. Eso es tener sabiduría. La palabra del Señor también nos enseña, dice que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Nosotros entendemos que los proverbios fueron escritos por Salomón. Cuando yo estaba leyendo en Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, donde habla de David, el padre de Salomón, y en Segunda de Crónicas habla del reinado de Salomón, me di cuenta que Dios bendijo a Salomón. ¿Por qué? Porque él adoraba a Dios. Dios dice que él se agradó de todo lo que Salomón le pidió y lo primero que Salomón le pidió fue sabiduría. Y porque Salomón le pidió sabiduría a Dios primeramente para llevar a un pueblo tan grande y para poderlo gobernar, Dios también le dio riquezas. Pero a veces nosotros sin sabiduría, y usamos la sabiduría del mundo, queremos las riquezas primero,
Pero ¿cómo vamos a llevar esas riquezas que Dios ya tiene preparadas para nosotros sin tener la sabiduría? Lo mismo un ministerio. A veces nosotros le decimos, Señor, yo quiero ser evangelista, Señor, yo quiero ir a predicar a las naciones, pero aún no me estoy sometiendo a la sabiduría que viene de Dios. El Señor dice que la sabiduría es la que nos enseña a amar a nuestro prójimo. La sabiduría es la que nos enseña a caminar con fe. La sabiduría de Dios nos enseña a alimentarnos cada día de este pan que Dios nos ha dejado, que es su palabra. También aquí vamos a ver en la segunda diapositiva donde nos sigue hablando de la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria. O sea, Dios nos está diciendo que esta sabiduría tiene que estar diariamente, no solamente los domingos, no solamente los miércoles de oración, no solamente cuando salimos a evangelizar o salimos de viaje. A veces como seres humanos solamente queremos que Dios nos vea en ese momento con sabiduría, diciendo, Señor, protégeme para que este avión no se caiga. Señor, dame sabiduría para que actúe bien delante de los demás cuando esté de vacaciones. Pero esa no es sabiduría. Eso es solamente pidiéndole a Dios que tenga cuidado de nosotros. Pero la sabiduría del Señor dice que nos enseña, dice tenerla diariamente. No solo cuando vamos a viajar, no solo cuando vamos a predicar, no solo cuando nos vamos a acostar. Aquí dice que diariamente, dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice en Proverbios 1:3, dice también en Proverbios 3:13 al 15, nos dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. ¿Qué es lo que les dijo Jesús a sus discípulos en el libro de Mateo? Jesús les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá en añadidura, o sea, poco a poco. Pero nosotros hacemos todo al revés. Buscamos primeramente la plata, el dinero, el oro, buscamos todo lo que nos beneficia pensando que eso le agrada a Dios, cuando Dios nos enseña que primeramente busquemos ¿qué? La sabiduría de Dios. Y tener sabiduría no es solamente es decir, yo voy a ir a trabajar sabiamente y no voy a cometer errores. Eso no es la sabiduría. La sabiduría es buscar primeramente a Dios y su justicia, que es Jesucristo. Buscar primeramente lo que viene del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que hagamos tesoros primeramente ¿dónde? ¿En la tierra? Lo dice que en el cielo. ¿Por qué? También nos dice ¿por qué? Porque allá no existe ladrón ni polilla, no se pudre ni tampoco nadie se lo va a robar. Es solamente dándonos Dios que la palabra de que entendamos de que si actuamos con sabiduría, le estamos agradando a Dios. Y la sabiduría viene solamente en el entendimiento de que sabemos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para pedir conforme a su voluntad, pidiendo cada día la sabiduría que Dios solamente nos puede dar abundantemente, dice en Santiago, y sin reproche. Sabemos aquí también, dice que el hombre es bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Que es bendecido. Que es bendecido el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Así que si nosotros, Dios nos ha bendecido y aunque no seamos millonarios como Bill Gates y otros millonarios que hay aquí, pero somos inteligentes, somos sabios y tenemos la sabiduría de Dios, que eso es lo más importante. Porque la palabra del Señor también Jesús les dijo, ¿de qué sirve que el hombre gane todo el dinero del mundo y se pierda su alma? Sabemos que en Hollywood mucha gente dice que tienen sabiduría porque han actuado como actores y que reciben un Grammy, pero no honran a Dios, están actuando sin sabiduría. So de nada sirve que ellos tengan dinero, que ellos tengan fama, pero si no viene de Dios, de nada vale. La sabiduría del Señor es la que nos enseña que Dios es el único que nos puede dar esa riqueza, que es la palabra de Dios. Amén. Sí, hermano. El micrófono para que se escuche. Se lo vamos a dar ahora. Porque cuando yo me pongo a ver las prédicas, no se escucha la pregunta. Sí. Amén. Todavía no.
Es preguntas. El botón. No. Ahí. Sí. Sí, amén. No, hermano, quería preguntarle también, como le están instruyendo a los niños, ¿qué es la diferencia, y usted lo dijo anterior, entre la sabiduría y la inteligencia? ¿No? Si puede explicarle eso para los niños. Amén. Sí, sabemos que la sabiduría viene de Dios y por medio de esa sabiduría que Dios viene la inteligencia. Cuando nosotros vemos que Dios siempre le hablaba a sus discípulos con parábolas y los discípulos para que ellos entendieran, Dios les hablaba por parábolas, pero hubo una parte donde ellos dijeron, maestro, Señor, ahora sí ya nos hablas claramente, ahora ya no nos hablas por parábolas. ¿Por qué? Porque cuando ellos entendieron que Dios mismo le estaba dando sabiduría, obtenieron la inteligencia de entender que Dios ya no les estaba hablando como por parábolas, como tratando de decirles, hubo un hombre que encargó a su siervo y esto y hizo el otro y el otro no lo hizo. Ellos no entendían que les estaba hablando de él. Cuando nosotros somos niños, nosotros entendemos que la sabiduría solamente puede venir si nosotros ponemos atentos a lo que nosotros estamos escuchando, para ponerlo, vamos a poner un ejemplo. Cuando los alumnos de una escuela, de un colegio, hacen bullying a los demás, ellos se creen más sabios, más inteligentes que los demás, pero lo que ellos están haciendo están siendo necios. ¿Por qué? Porque un hombre sabio no haría eso. ¿Por qué? Porque él entiende que tiene la sabiduría para no hacer lo malo. Ahora, los niños tienen que entender que cuando ellos van creciendo, van a pasar por muchas etapas. Tienen que obedecer primeramente a sus padres, pero también lo tienen que hacer con inteligencia. ¿Por qué? Porque si un padre le dice a su hijo, no prendas la televisión, y entonces la prende, no es malo que la haya aprendido, es malo que no haya obedecido. Entonces, está actuando sin sabiduría y sin la inteligencia que debe de tener. Porque si yo tengo la sabiduría de Dios y soy inteligente, entonces estoy haciendo lo que Dios me está mandando hacer. Primeramente con sabiduría, pero también obteniendo la sabiduría viene la inteligencia. Como les dije al principio, podemos tener mucho entendimiento, mucho discernimiento, pero lo vamos a ver aquí, que Pablo dice que el entendimiento orgullece, pero la inteligencia no. Un hombre inteligente va directamente en el camino que lleva a la vida eterna. Los niños desde muy pequeños, Dios nos enseña en su palabra que tenemos que instruirlos en el camino de Dios para que cuando sean grandes no se olviden. Entonces, ellos crecen con sabiduría y inteligencia. Yo he visto muchos niños que tienen la sabiduría de Dios y actúan con inteligencia. Al hablar, inmediatamente nos damos cuenta que ellos están siendo guiados por la palabra de Dios y están actuando con esa inteligencia que solamente Dios nos puede dar. El hombre adulto sabemos que también podemos actuar con sabiduría e inteligencia, y lo vamos a ver más adelante aquí en Proverbios, qué es lo que significa inteligencia. Porque Dios no solamente nos dice que el sabio le va a aumentar el saber, sino que también dice que nosotros como personas tenemos que tener la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, el entendimiento y todo lo que nosotros podemos obtener de la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios. Amén. Uh-huh. Un ejemplo de la inteligencia es saber cómo construir un puente, por ejemplo. Uh-huh. Y la sabiduría es saber si cruzar. Amén. Que es algo más práctico, algo que uno ha aprendido con la experiencia. Inteligencia es algo más que uno aprende de leer y cosas así. Amén. Sí, lo mismo que la palabra nos enseña, si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, estamos obedeciendo, pero también siendo inteligentes.
Ahora, cuando escuchamos la sabiduría de Dios, también significa que nosotros estamos poniéndola por obra, no solamente la estamos escuchando. La sabiduría de Dios es la que nos enseña que por medio de la sabiduría viene la inteligencia. Amén. Gracias, hermano. Estamos viendo aquí entonces que tenemos que desear la sabiduría de Dios más que el oro, más que el dinero y que la plata, porque eso es lo que Dios desea de nosotros. Estamos viendo aquí también en esta diapositiva donde dice la transformación personal que puede traer la sabiduría de Dios. Dice aquí, la sabiduría de Dios también nos da la capacidad de pedir perdón, nos enseña a admitir nuestros errores, nos enseña a buscar la reconciliación, a estar en paz con los demás, como nos dice el libro de Proverbios 11:2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Sabemos aquí que en nosotros hay un peligro todos los días, y ese peligro que es, entre más sabemos, ¿qué es lo que puede ver? Soberbia. Entre más conocemos, ¿qué es lo que puede ver? Orgullo. Pero si nosotros actuamos como la palabra nos enseña, dice que pidamos sabiduría, entonces nosotros no vamos a actuar con soberbia. ¿Por qué? Porque dice que la sabiduría de Dios también nos da la capacidad de pedir perdón. ¿Se imagina? La sabiduría nos da la capacidad, o sea, un hombre sabio, ¿qué es lo que hace? Permite que crezcan raíces de amargura en su corazón. Pero cuando un hombre sabio lo que hace es, le entrega todo eso a Dios. ¿Por qué? Porque se da cuenta con la sabiduría que Dios le ha dado, que le dice, Dios dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y viene a Dios con la sabiduría que le ha dado y va y le pide perdón al que lo ha ofendido. Gracias, hermana, porque el café me está... Gracias. Dios la bendiga. Sabemos que aquí vamos a llegar a donde el hermano también y el hermano Luis explicó lo de la inteligencia. Vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos enseña y nos da la capacidad de pedir perdón, nos enseña a admitir nuestros errores. Fíjese, la sabiduría nos enseña a admitir nuestros errores, a buscar la reconciliación, a estar en paz. Cuando leí en 2 de Crónicas, ¿sabe qué es lo que tenía en el reinado de Salomón? Había paz. Por 40 años que reinó Salomón no hubo guerra. Dios le permitió tener paz. ¿Por qué? Porque actuó con sabiduría y dice que no hubo otro hombre más sabio que Salomón. Pero después que Salomón murió, el hijo de él, no me acuerdo, no puedo decir el nombre bien, Robán, algo así, dice que reinó y abandonó la sabiduría de Dios y hubo guerras. Entonces estamos viendo aquí que la sabiduría de Dios nos enseña a tener paz con los demás, como nos dice en el libro de Proverbios. También dice que cuando viene la soberbia viene también la deshonra. ¿Y cómo deshonramos a Dios? Adorando a otros dioses, no dándole lugar primeramente a Él. Entonces estamos fuera de la sabiduría de Dios. Dice, más con los humildes está la sabiduría. ¿Y cómo nosotros hemos llegado al conocimiento de Dios? ¿De quién es Dios? ¿Cómo hemos llegado al camino que es Jesucristo? Humillándonos. Señor, soy un pecador. Señor, perdóname porque he pecado contra ti y contra mi prójimo. Nosotros hemos pedido perdón. ¿Por qué? Porque Dios dice que nos hemos humillado. ¿Por qué dice el Señor que si nosotros no buscáramos el reino de Dios como un niño, no entraríamos en él? Tenemos que ser humildes, pero también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no actuamos con sabiduría, la soberbia viene. Y es cuando nosotros dejamos crecer raíces de amargura en nuestro corazón. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por la sabiduría que viene de Él. Dice aquí, la sabiduría de Dios nos muestra que la humildad no es debilidad. Muchos piensan que como somos humildes, somos débiles. Pero aquí es lo contrario. La palabra del Señor nos enseña, y lo vamos a leer en Proverbios 1:5-6, pero primero vamos a leer aquí donde dice, la sabiduría de Dios nos muestra que la humildad no es debilidad, sino fuerza. Nos enseña a ser humildes en el éxito, ser pacientes en la prueba y a ser generosos en la abundancia. ¿Y sabe cómo era David? Era muy generoso porque él era rey, pero era muy bondadoso, igual que Salomón, pero actuaba con sabiduría.
Si usted lee todo el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, vemos que Salomón era una persona que tenía mucho éxito porque venían reyes, venían de Egipto y de todas partes a conocerlo porque habían escuchado la sabiduría de él que Dios le había dado, pero él siempre exaltaba a Dios. Él decía que todo lo que él tenía y todo lo que él sabía era porque había venido de Dios. Y siempre cita, porque para siempre es su misericordia. Y Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros, porque no solamente a Salomón o al rey David o a Moisés o a Abraham o a todos los profetas que él escogió o a los discípulos les dio sabiduría, también a nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos o no escudriñamos la palabra de Dios, y cuando no la entendemos no le pedimos sabiduría, porque Él la da sin reproche. Es lo que Él está esperando, que nosotros lleguemos con humildad y la pidamos. Dice aquí, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio, o sea, enseñanza, y declaración, palabras de sabios, y sus dichos profundos. Cuando nosotros escuchamos hablar a personas, y ahora en este tiempo que nosotros nos metemos mucho en el internet a escuchar alabanzas y no pagamos, salen muchos comerciales, entonces queremos escuchar una alabanza que es cristiana, pero empiezan a dar anuncios. Si nosotros tenemos la sabiduría de Dios y queremos escuchar lo que verdaderamente fuimos a escuchar, inmediatamente le pasamos al comercial. Pero a veces queremos ver el comercial porque tiene anuncios que parece que vienen con conocimiento, pero si no tiene cuidado, esos anuncios son para atraparlo y hacerlo confundir. ¿Por qué cree que ahora mucha gente anda confundida? Si Jesucristo es Dios, que porque lo escuchó en el internet, que no, que eso no es cierto, pero no se van a la palabra. Porque es la palabra la que da testimonio de Jesucristo, de que Él es el verdadero Dios. O que el rapto no va a llegar, que porque ese es un cuento nada más, porque lo andan diciendo en el internet. Si nosotros dejamos de ir a la internet y más enfocarnos el 100% en la palabra de Dios, nosotros actuaríamos todos los días con sabiduría. Y la sabiduría, no es la que nos enseña que nosotros somos más sabios que los demás. Nos enseña que nosotros solamente dependemos de Dios y que esa sabiduría Dios nos la da para poder enseñar y administrar a los demás. Amén. Entonces estamos viendo aquí que oirá el sabio, por eso tenemos que estar muy atentos a la voz de Dios, y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo, el que entiende lo que está hablando, el que es sabio. Para entender proverbios, que es la palabra de Dios, que es un consejo, que es la declaración de palabras de sabios y sus dichos profundos. La palabra de Dios es profunda. La palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que es como una espada de doble filo. A muchos no les gusta porque dicen que la palabra del Señor nos ofende, pero el Señor, con su sabiduría, dice que Él creó los cielos y la tierra y los abismos. Entonces, si todo lo que Dios nos está dando y nos está enseñando es para el bienestar de cada uno de nosotros y para todo el mundo, todo aquel que es sabio y actúa con inteligencia viene y escucha y se hace más sabio. Amén. Vamos a ver aquí nuevamente en la otra diapositiva, donde Dios nos muestra que la sabiduría que viene de Dios nos lleva a una humildad más profunda. Cada día el Señor nos está metiendo más al mar, más profundamente a su palabra. Es como meternos hasta lo más profundo del mar y encontrar ese tesoro que siempre hemos tratado de buscar, que es la palabra de Dios. Dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o sea, la reverencia, el respeto. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A veces, como cristianos, pensamos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo solamente para venir y escuchar la palabra de Dios los domingos. Pero Dios no nos dice eso en su palabra. La palabra del Señor dice que oremos sin cesar todo tiempo, que lo busquemos todo el tiempo, que
que le demos gracias todo el tiempo y que nosotros estemos atentos al temor de Jehová. O sea, la reverencia tiene que estar delante de Dios todo el tiempo. A veces nosotros no nos damos cuenta que actuamos como insensatos. ¿Y cómo actúan los insensatos? Desprecian la sabiduría de Dios. Es dura la palabra, pero es Dios el que lo está diciendo. Y la enseñanza. Nosotros sabemos que muchos se han quejado de que Dios no nos da lo que nosotros le pedimos porque Dios no ha escuchado nuestra oración. Pero es que nosotros no estamos pidiendo con sabiduría. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a pedir conforme a la voluntad de Dios. Dios nos da lo necesario y Dios nos da siempre lo que nosotros podamos llevar conforme a su voluntad. Dios le dio a Salomón toda esa riqueza. ¿Por qué? Porque le pidió primeramente sabiduría para poder llevar todo lo que Dios ya tenía preparado para él. Él fue hijo de un rey, fue hijo de David. David cometió muchísimos errores, pero él no puso atención en los errores de su padre, sino que él se enfocó en lo que David le enseñó de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque antes de morir, Dios le dijo a David que David no le iba a hacer un templo, sino su hijo Salomón. Y David mismo le dijo a Salomón que él iba a ser rey de Israel. Y lo único que hizo Salomón es encomendó a Dios, como lo hizo David, creyendo que Dios es el que lo había nombrado, no un hombre, sino Dios. Y si usted lee todo el libro de Segunda de Crónicas, él no se cansa de agradecerle a Dios, de darle gracias a Dios por lo que él le dio, por ponerlo en ese reinado, por darle la sabiduría, por darle las riquezas y más de todo eso, le dio también mucha salud. ¿Por qué? Porque no tenía guerra, no tenía tampoco problemas con los que estaban a su alrededor, sino que cada día él se enfocaba a hacer sacrificios para Jehová. Y esos sacrificios dice que eran agradables delante de Dios. Y al entender nosotros que el sacrificio más grande que ha hecho Dios por nosotros fue en la cruz del Calvario, es ahora nosotros solamente dar gracias por lo que Él hizo, traer a la memoria lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y hará en cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que hacer como lo que hizo Salomón, traer 10,000 sacrificios delante de Dios, sino darle solamente gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Nosotros pecadores, y ahora tenemos a un Dios santo, a un Dios que nos protege y nos guarda y nos da todavía esta sabiduría que nosotros necesitamos para poder vivir en este mundo en paz, pero también para poder amar a los demás. Amén. Dice, la sabiduría que viene de Dios nos lleva a una humildad más profunda, nos lleva a ver nuestras propias limitaciones, a reconocer la necesidad de Dios y solo depender de Él en todas las cosas y en todo tiempo. La sabiduría de Dios siempre ha estado con nosotros, pero no le ponemos atención por causa de nuestra vida cotidiana y de no estar atento a la voz de Dios. La sabiduría de Dios no es simplemente conocimiento, no es simplemente tener respuesta a preguntas, no es saber toda la Escritura. La sabiduría es vivir la palabra de Dios. Amén. Aquí vamos a ver la siguiente diapositiva, y esta diapositiva nos habla de la sabiduría de Dios. Dice, la sabiduría de Dios no es tener soluciones a problemas de esta vida. La sabiduría de Dios es la capacidad de usar de maneras efectivas que Dios tiene el control. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que viene una situación y empezamos a dudar del poder de Dios, empezamos a flaquear en nuestra fe? Yo creo que todos como seres humanos cometemos errores. Pero si nosotros buscamos la sabiduría de Dios más que el oro y la plata, nosotros podemos salir de esa situación. No con la ayuda del hermano ni con la ayuda del gobierno, sino con la misma ayuda que Dios nos da por medio de la sabiduría para que actuemos en inteligencia. Ahora, dice que Dios tiene el control. Dice, la sabiduría de Dios es profunda, viene de un lugar muy alto, viene del corazón de Dios. El poder de la sabiduría divina es la que nos enseña que solo Dios puede transformar nuestras vidas. La sabiduría de Dios nos guía en los desafíos más difíciles de esta vida.
La sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de Dios nos lleva a una gratitud hacia Él más profunda. Nos ayuda a ver todas las bendiciones en nuestras vidas, a apreciar los dones que Dios nos ha dado, a dar gracias en todas las circunstancias. La sabiduría de Dios nos muestra que la gratitud no es solo para los buenos tiempos, también para los tiempos difíciles. Nos enseña a dar gracias en medio de las pruebas, a encontrar gozo en medio de la tristeza, a tener esperanza en medio de la desesperación. Si usted ve, todo eso es sabiduría y es sabiduría de Dios. ¿Usted cree que Pablo, al hablar él dice que estaba orando por la iglesia de Corintios, pidiendo que Dios les diera sabiduría? ¿Por qué? Porque estaban actuando en una insensatez, peleando porque uno tenía otros dones mejores que otros y otros tenían tenían ministerios más grandes que otros, cuando delante del Señor todos somos iguales. Pero para entender eso tenemos que actuar con sabiduría. Y Pablo ora por la iglesia de Corintios diciendo, Señor, dale sabiduría, porque dice que el entendimiento orgullece, el conocimiento orgullece, porque ellos conocían y entendían que eran cristianos, pero les faltaba sabiduría. Y a veces todos nosotros como cristianos nos falta mucha sabiduría. Porque Dios nos ha dado una iglesia, Dios nos ha dado una familia en Cristo, Dios nos ha dado todo lo que podemos ver, pero no lo podemos administrar si no tenemos la sabiduría de Dios. A veces queremos actuar con el conocimiento que tengo, o a veces quiero actuar con el discernimiento que yo sé, pero no estoy aplicando la sabiduría de Dios. Lo mismo pasa en nuestros trabajos. Podemos llegar y actuar como que lo conocemos todo y entendemos todo, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, vamos a actuar como unos insensatos. ¿Por qué? Porque dice que los simples todo lo creen. Nos dicen una cosa y vamos detrás de eso, cuando tenemos que todo filtrarlo por la palabra de Dios con sabiduría. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde también nos habla de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de expresar nuestra gratitud a los demás, nos enseña a apreciar a las personas en nuestras vidas, a valorar las relaciones que tenemos con los demás, mostrar amor y bondad de los demás. La sabiduría de Dios nos da la paz, como nos enseñan las Sagradas Escrituras en Filipenses 4:7. Y la paz que Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué cree que hoy hay tantos matrimonios decaídos, tanto divorcio, tantos niños en las calles, tantos jóvenes en las drogas? Porque no han actuado con sabiduría. Solamente se han dejado llevar por la sabiduría del mundo. Lo mismo pasa con los estudiantes que se dejan llevar por la sabiduría de la universidad. Les dicen que no hay Dios y se lo creen, son simples. Dicen que ellos dicen que nosotros como cristianos no podemos probar el cristianismo cuando nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. Nosotros podemos mostrar que nosotros somos llamados hijos de Dios por medio de las Escrituras. Nosotros no tenemos que ir al internet a buscar esas preguntas o respuestas. Nosotros podemos irnos directamente con la sabiduría de Dios a la palabra, y es la que nos da el testimonio de quién es Jesucristo. Amén. Tenemos que entender que los matrimonios son llevados por la sabiduría de este mundo y empiezan a fracasar, pero cuando tienen la sabiduría de Dios y ven que es el Espíritu Santo el que les enseña por medio de la sabiduría de Dios a llevar una relación conforme a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Prosperan y tienen paz. El amor de Dios abunda en los demás también cuando nosotros actuamos con sabiduría. No es que nosotros estemos faltos de amor, porque muchos dicen, ay, el hermano está falto de amor, no me saluda, no me ama. Estamos faltos de sabiduría. El amor ya lo depositó Dios, porque Dios dice que es amor, y si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos ese amor. Es falta de sabiduría. Nosotros tenemos que actuar con sabiduría. Dice también, la sabiduría de Dios nos da la seguridad de que no importa lo que afrontemos, Dios está con nosotros y Él tiene el control, y es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar, como nos dice las Sagradas Escrituras en Salmo
111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, nuevamente la reverencia. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su olor permanece para siempre. Es un olor grato delante de Dios. Los jóvenes son los que ahora están pasando por una situación donde ahora todos se dejan llevar por un canal de YouTube, todos se dejan llevar por un Instagram, todos se dejan llevar por un Facebook. Porque si no lo ven en Facebook, no es verdad. Pero nosotros como cristianos tenemos que entender que esa sabiduría y ese entendimiento es del ser humano, no viene de Dios. Nosotros no tenemos que publicar nada en las redes sociales si Dios no nos lo pone. Y si vamos a publicar algo, tiene que ser de lo que Dios nos enseña en su palabra. Hay mucha gente que se ofende porque nosotros decimos que la paga del pecado es muerte, pero esa es la verdad. Pero no se ponen a actuar sabiamente que la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces vamos a leer nuevamente aquí que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su olor permanece para siempre. Y aquí vamos a ver en otra diapositiva donde nos enseña que la sabiduría que viene de Dios nos lleva a una humildad más profunda, nos lleva a ver nuestras propias limitaciones, a reconocer la necesidad de Dios y solo depender de Él en todas las cosas y en todo tiempo. La sabiduría de Dios no solo nos informa de su bendita y preciosa palabra, sino que nos transforma, nos da el discernimiento y el entendimiento. Si usted ve que primero la sabiduría, después de obtener la sabiduría, nos transforma y nos da el discernimiento. Mucha gente tiene discernimiento, pero no tiene la sabiduría. Mucha gente tiene el entendimiento, pero no tiene la sabiduría. ¿Y cuántos de esas personas conocemos en este mundo? La mayoría. La mayoría salen diciendo en la televisión que Dios no existe, pero como dijo el hermano, construyó un puente. De nada les sirve tener entendimiento de eso, pero en la inteligencia de Dios, Él no obtiene la sabiduría. ¿Por qué? Porque la inteligencia viene, primero viene la sabiduría y después la inteligencia. Entonces entendemos que para tener esta sabiduría que viene de Él y tener esta transformación que solo Dios puede darnos por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios y solo es confesando a nuestro único Rey y Salvador Jesucristo como nuestro único Redentor, como nuestro único y suficiente Salvador. Le damos gracias a Dios que estamos en esas promesas de Dios que Él ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Él dice que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, porque Él habita dentro de nuestro corazón. Y al tener a Cristo en nuestro corazón y al tener al Espíritu Santo, nosotros hemos obtenido la sabiduría de Dios. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pedir esa llenura para que la sabiduría de Dios no nos falte, para actuar con ese discernimiento que Dios nos ha dado con sabiduría, para actuar con el conocimiento que tenemos de las Escrituras con sabiduría. Podemos entender que muchos se paran en un púlpito y empiezan a predicar de milagros, de sanidades, pero lo hacen sin sabiduría porque se olvidan de predicar del que hace los milagros, del que hace las sanidades. Tienen el discernimiento y el conocimiento de quién hace los milagros, pero no hablan de Él. ¿Por qué? Porque el hombre siempre trata de llevarse su propia gloria. Pero Pablo dice, si en algo nos gloriamos, gloríense en Cristo, porque por Él subsisten todas las cosas, por Él tenemos todo. Y primeramente tenemos que buscar la sabiduría. Quisiera terminar de leer todo Proverbios para que entendamos cuál es el motivo de los proverbios. Y dice, terminamos nosotros en el versículo 7, pero voy a seguir más adelante donde dice amonestaciones de la sabiduría, que habla de ser sabio. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos dejamos guiar por la instrucción de nuestro padre y despreciamos la dirección de nuestra madre? Se cumple lo que la palabra de Dios dice. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas días largos en esta vida, en este mundo, para que todo te vaya bien.
Cuando nosotros mismos despreciamos la enseñanza de un padre o de una madre, nosotros estamos despreciando la misma sabiduría de Dios, porque esta sabiduría Dios se la ha dado a los padres para instruir a los niños. ¿Por qué? Porque desde antes de que yo naciera, ya el Señor había puesto en mí esa sabiduría, pero primeramente la había puesto en la sabiduría de los padres. Es solamente entender que esa sabiduría solamente puede venir recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Pero Dios a todos nos ha dado sabiduría. Lo único que nosotros no la entendemos si no tenemos al Espíritu Santo. Todos somos sabios, no somos ciegos. Nosotros sabemos que si yo salgo corriendo de aquí a esa puerta y no está abierta, yo me puedo romper la cabeza. Pero eso es saber y entender que eso es peligroso. Eso es ser sabio. Tengo que abrir la puerta para poder salir. No soy un simple ni un tonto, pero Dios nos ha puesto eso, pero no lo podemos entender porque no tenemos al Espíritu Santo. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo entendemos que todas las cosas proveen de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. También vamos a ver aquí, dice, porque adorno de gracia será a tu cabeza, dice, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de su vereda, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano te tenderán la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Y qué es la sabiduría? Cuando nosotros salimos a predicar la palabra de Dios, clamamos en las calles y alza su voz en las plazas. Nosotros salimos a dar esa sabiduría, a hablarle al mundo que Jesucristo es nuestro Salvador. Dice, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones, ¿hasta cuándo, oh simples, aquellos que se lo creen todos, amaréis la simpleza? Oh burladores, ¿desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. La palabra del Señor es hermosa y el Señor nos enseña qué es lo que nos va a pasar si no ponemos atención a la sabiduría de Dios y qué es lo que viene si le ponemos atención. Dios nos muestra las dos cosas. Por eso tenemos que estar cautelosos y poner atención, porque si ya somos sabios, vamos a ser más sabios, y si entendemos, vamos a entender más. Pero para eso dice que tenemos que tener nuestros oídos atentos a la voz de Dios. También entendemos que la excelencia de la sabiduría en Proverbios 2 nos dice que los mandamientos los tenemos que guardar, y no solamente son 10 mandamientos, es toda la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que las leyes de Dios son perfectas y que nosotros solamente tenemos que obedecerlas. ¿Por qué? Porque si el Señor nos dice que oremos sin cesar, como hijos de Dios, tenemos que obedecer y orar en todo tiempo.
que es lo que nos enseña el Señor, dar gracias a Dios por todo y en todo tiempo. Obedecer, dar gracias a Dios en todo y en todo tiempo. También la palabra del Señor nos enseña que todos nosotros como cristianos tenemos que poner la sabiduría de Dios como un adorno en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios a veces pensamos que Dios no oye nuestra oración o que Dios está ignorando nuestra necesidad. Pero Dios no es sordo. Dios dice que solamente lo que tenemos que hacer es pedir sabiduría. Aquí vamos a ver más adelante, donde nos enseña la palabra de Dios en Santiago 1:5 al 6 y en Proverbios 2:1 al 10. Y quisiera que todos pusiéramos atención porque es palabra de Dios. Dice, la Sagrada Escritura nos enseña en Proverbios 2:1 al 10, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Hasta cuándo vamos a entender el temor de Jehová? ¿Hasta cuándo vamos a honrar a Dios como Él quiere que lo honremos? ¿Hasta cuándo le vamos a dar reverencia a Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando hagamos todo lo que el Señor nos está dando. Hasta que dice que nosotros escuchemos las palabras y los mandamientos guardemos dentro de nosotros, haciendo estar atento el oído de nosotros, y entonces entrará la sabiduría, y cuando nos inclinemos nuestro corazón a la prudencia, y si la clamamos a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Dice, si como la plata buscares y buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Sabemos que los proverbios son escritos por Salomón, pero fueron dados por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Tenemos que tener mucha atención, poner oído a la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón. Por eso Pablo dijo, no solo sean oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en Santiago 1:5 al 6? Dice, ¿cómo nos dice también la Sagrada Escritura en Santiago 1:5 al 6? Si alguno de vosotros, dice Pablo, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, creyendo que Dios tiene el poder para darla, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, esta bendita palabra que es la sabiduría de Dios. Es la misma voz de Dios escrita en este libro. Es el corazón de Dios para entenderla, para vivirla, para predicarla, pero también para honrarla. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es sagrada, la palabra de Dios es el mismo Dios hablándonos. Aquí vamos a ver unas conclusiones que el Señor puso en mi corazón. Hoy, en esta hermosa mañana, concluimos que el hombre no puede obtener la sabiduría de Dios si no es primeramente justificado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lavado con la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, porque la sabiduría de Dios no es como la sabiduría del hombre. Dice el necio, en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto lo encontramos en Salmo 14:1.
Estamos viendo que el que se cree sabio, Dios lo pone en esa ignorancia. ¿Por qué? Porque solamente Dios es sabio. Nosotros somos ignorantes. Tenemos a Dios para que nos dé la sabiduría y venir a ser sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es la que nos enseña que solamente en Él hay salvación. Amén. La sabiduría de Dios es sabiduría divina que viene de lo más profundo del corazón de Dios, que nos da esa paz, que nos enseña a depender solamente de Él. La sabiduría de Dios nos enseña que tenemos al Espíritu Santo. Fíjese, ¿quién nos enseña que tenemos al Espíritu Santo? La sabiduría de Dios. Sin la sabiduría de Dios, a veces andamos diciendo, yo no sé si soy salvo, yo no sé si Dios me ama, yo no sé si Dios me va a bendecir, yo no sé si mi familia me ama. Pero es la sabiduría de Dios la que nos enseña que tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Si no tenemos al Espíritu Santo, no somos hijos de Dios. Porque nadie puede confesar a Jesucristo como Señor, como Salvador, si no tiene al Espíritu Santo. Ahora, dice que intercede por nosotros y se compadece de nuestras debilidades. El deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de quién es Jesucristo. Y la salvación es un don de Dios. Y la sabiduría de Dios nos enseña a caminar con prudencia, justicia, juicio y equidad, con inteligencia. Podemos cruzar cualquier situación con inteligencia. Podemos hacer cualquier obra, pero no confiando que esa nos salva, sino es porque Dios nos permitió con la sabiduría y la inteligencia que Él nos dio. Estamos aquí en un edificio que nosotros no construimos, pero le damos gracias a Dios que podemos habitar aquí como hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el entendimiento y la sabiduría para entender de que somos hijos de Dios y no lo merecemos, pero a Él le ha placido traernos para aprender más de su palabra. Amén. Dios siempre tiene un propósito para todo. Aquí vamos a ver nuevamente otra conclusión. Dice, hay una invitación de parte de Dios para todo ser humano, y si el hombre es sabio, aceptará esta invitación de parte de Dios. Dice que es gratuita, es para todos, porque todos necesitamos reconocer, como nos dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 3:20. Yo sé que ustedes lo han leído. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y Dios ha hecho eso con nosotros. Y le damos gracias a Dios por eso. La salvación solo se puede obtener por fe, al creer en el único vivo y verdadero Dios, que es Jesucristo. Entendemos que nuestra culpa fue llevada a la cruz del Calvario para que seamos salvos de la ira de Dios. Jesucristo llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros al monte Calvario, donde fue torturado y crucificado. Lo hizo por amor a la humanidad, para darnos gratuitamente la sabiduría, para que ahora estemos seguros en el verdadero Dios, Jesucristo. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Qué hermoso es entender la palabra del Señor no solamente con nuestro propio entendimiento, sino con la sabiduría de Dios. Qué hermoso es ir y predicar la palabra de Dios, no con lo que nosotros sabemos, sino con la sabiduría que Dios nos ha dado. Nosotros a veces queremos hacer cosas que pensamos que están bien delante de Dios, pero si no lo hacemos con la sabiduría de Dios y solamente con nuestro entendimiento, eso no le agrada a Dios. Tiene que ser con la sabiduría de Dios. Aquí en mis notas apunté algo donde Pablo en 1 Corintios dice, del 8 al 1, dice, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. En cuanto a los sacrificios, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y cómo puede venir el amor? Con la sabiduría de Dios, porque Dios es amor. Nosotros no podemos tener amor si no tenemos la sabiduría de Dios. En todo tiempo tenemos que actuar con sabiduría. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos ciencia. Todos conocemos que hay un cielo, hay un río, hay agua, hay científicos, hay todo. Tenemos conocimiento de que todo existe por alguien. Pero a muchos nos falta la sabiduría de entender que fue el único Dios que con su sabiduría creó los cielos y la tierra. Esto lo dijo Pablo.
También lo vemos en Efesios 4:18, dice, fíjese lo que tiene el ser humano, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es lo que tenían ellos? Hermanos, ¿qué es lo que tenían, qué es lo que tiene el ser humano? Porque lo habla en Efesios. Entendimiento. Pero dice, entenebrecido. Todos pueden tener entendimiento, pero puede estar entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia no eran sabios, no eran inteligentes. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para acometer con altivez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo y ha hecho desde cuando hemos existido? Solo impureza, solo pecado, solo ofender a Dios. ¿Por qué? Porque no es que no tengamos el entendimiento de que hay un Dios. Se nos está entenebrecido. O sea, el entendimiento no tiene que venir del ser humano, tiene que venir de Dios. Y primeramente tiene que venir la sabiduría. Porque sin la sabiduría nadie puede construir un hogar. Sin la sabiduría no puede tener un matrimonio. Sin la sabiduría no pueden educar a sus hijos. Sin la sabiduría un pastor no puede predicar la palabra de Dios. Sin sabiduría nosotros no podemos guiar a otras personas, porque Dios dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al mismo hoyo. Tenemos que tener sabiduría, y es la sabiduría de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y aquí nos habla algo muy precioso que lo acabamos de leer en Proverbios 1:7. Y quisiera que todos pusiéramos mucha atención porque la conclusión de todo esto es de que tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Y esa sabiduría no solamente pedirla de vez en cuando, dice que todo el tiempo, para que actuemos con sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor, el respeto de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Le damos gracias a Dios que nos sacó de esa insensatez. Le damos gracias a Dios que nos sacó de esa necedad. Le damos gracias a Dios que nos sacó de esa ignorancia. Le damos gracias a Dios por Jesucristo, que Él miró nuestra condición como que éramos insensatos, que teníamos entendimiento pero estaba entenebrecido y hacíamos las cosas que no le agradaban a Dios, y Él no nos juzgó por esas cosas. Él dice que murió por nosotros y nos dio vida eterna, y eso es lo más hermoso, el regalo que hemos recibido gratuitamente de Dios. Y eso es lo más bello de Dios, que miró nuestra condición y aún la sigue viendo y se sigue compadeciendo de nosotros y nos sigue dando inteligencia para entender que con esa inteligencia podemos hacer lo que Él nos manda hacer. La sabiduría nos enseña a entender quién es Dios y amar a los demás, pero la inteligencia nos enseña a cruzar lo que ya Dios ha preparado para nosotros, lo que ya Él ha construido para nosotros. Y nosotros sabemos que nuestra esperanza no está en este mundo, la esperanza no está en lo que podemos hacer, la esperanza está en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y esa esperanza está que en un día no muy lejano estaremos con el Señor para siempre. La palabra del Señor nos enseña que traigamos a la memoria todo lo que el Señor ha hecho, no solamente una vez al mes, no solamente una vez a la semana, sino todo el tiempo, porque Dios se ha agradado de nosotros. Dios es como ese jabón que tenemos que usar todo el tiempo para lavarnos, para mantenernos limpios. La palabra de Dios es esa agua viva que nos enseña, como cantamos, ese manantial que tenemos que pedir para beberlo diariamente. Señor, dame de beber de tu palabra, dame de esa llenura de tu Santo Espíritu. Y yo no estoy diciendo que soy perfecto, yo soy una persona que también necesito esa sabiduría que Dios solamente nos puede dar. ¿Por qué? Porque yo también, por falta de sabiduría, he despreciado muchas cosas que Dios me ha dado. Por falta de sabiduría he escogido hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero le doy gracias a Dios que cuando Él me habla y me enseña que tengo que atesorarla en mi corazón, yo crezco en el conocimiento porque he obtenido la sabiduría que Dios me ha dado. Tenemos que nosotros como seres humanos entender que nadie es perfecto, solamente Dios, y que nadie es bueno más que solamente Dios. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Y la sabiduría clama en las calles, dice, y es el mismo Dios clamando por todos que vengan al conocimiento y al discernimiento
para obtener la sabiduría que viene de Dios. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que entender que cuando pasemos por una prueba, pasemos por una tristeza, por un dolor, podemos sobrellevar ese dolor. ¿Por qué? Porque Dios nos da la sabiduría para entender que Dios tiene el control. Nosotros tenemos que primeramente aprender a amar a Dios y a respetarlo para que esa sabiduría llegue a nuestro corazón. Porque si no viene primeramente la sabiduría, no vamos a tener respeto hacia Dios. Y yo no estoy hablando de que nosotros tenemos que traer sacrificios para quedar bien delante de Dios con alabanzas y sacrificios como de ayuno. No, el Señor lo que quiere es que nosotros le pidamos diariamente primero sabiduría para poder llevar un ayuno, primero sabiduría para poder llevar y hablar con Él y tener una relación íntima con Él. Una oración no puede ser agradable delante de Dios si no la pedimos con sabiduría. La sabiduría es la que nos enseña a educar no solamente a los de aquí adentro, sino allá afuera también, porque el testimonio que nosotros damos es que nosotros somos temerosos delante de Dios y que nosotros respetamos a Dios y que nosotros honramos a Dios y que nosotros también dependemos de Dios porque todas las cosas fueron creadas con la sabiduría de Dios. Ahora nosotros entendemos que no es lo que nosotros pensamos porque tenemos una mente corrupta, es lo que Dios piensa de nosotros y Dios siempre ha pensado tener una armonía con nosotros, siempre ha querido tener con todo ser humano una relación íntima. Y le damos gracias a Dios por Jesucristo porque Él lo logró en la cruz del Calvario porque Él es Dios. Si Él no hubiera derramado su sangre en la cruz del Calvario y no fuéramos sido lavados por esa sangre, nosotros no estuviéramos aquí, estuviéramos perdidos como ovejas sin pastor y como ovejas al matadero. Nosotros entendemos que como seres humanos, sí, a veces nosotros entramos en ese sueño porque tenemos una debilidad, nos dormimos, pero Dios dice, he aquí tú que duermes, despiértate. ¿Por qué? Porque ahora que el Señor habla y clama, tenemos que poner atención a la voz de Dios, porque llegará el momento que muchos tendrán comezón de escuchar palabra de Dios y no se les predicará. Y yo creo que Dios nos está hablando por medio de esta palabra, porque es la sabiduría de Dios la que nos enseña a depender de Él. Es la sabiduría de Dios la que nos trae a adorarlo con un corazón lleno de gratitud. Es la sabiduría de Dios la que nos enseña a amarnos como hermanos y a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos una familia en Cristo y somos hermanos por una sola sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre es perfecta. La sangre que Dios derramó no fue sangre humana, fue sangre divina. Y muchos se preguntan y dicen, si Dios siendo Dios, ¿por qué no vino y salvó a la humanidad? Si Él lo podía hacer inmediatamente, porque Dios desde un principio tuvo un plan. Y la palabra de Dios dice en Primera de Génesis, en el primer capítulo de Génesis, que Dios es espíritu y el espíritu no puede derramar sangre. Dios tuvo que hacerse como uno de nosotros para poder derramar esa sangre en la cruz del Calvario. Dios dice que el Dios invisible se hizo visible y habitó entre nosotros, pero sin pecado, porque Él fue tentado en todo como nosotros, pero Él no pecó. Y Él es el sacerdote de sacerdotes, y como sacerdote tenemos que honrarlo y respetarlo y adorarlo, no con palabras ni con solamente labios, sino con un corazón lleno de gratitud, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce que nosotros somos hijos de Dios porque Él nos salvó. Y si somos hijos de Dios, dice que también somos coherederos de todo lo que le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que fue a preparar mansiones, fue a preparar una ciudad para nosotros, no una ciudad terrenal, sino una ciudad celestial. Porque Él le dijo a sus discípulos, donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén conmigo. Y ya sea que vivamos o que muramos, sabemos que somos de Cristo. Y como dijo Pablo, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, hermanos, actuemos con sabiduría, y la sabiduría solamente puede venir de Dios, y todo aquel que
que quiere darle gracias a Dios por lo que tiene y por lo que le ha dado, por esa familia, por esos hijos, por ese trabajo. Es el tiempo de pedirle a Dios sabiduría para que no nos olvidemos de que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Primeramente la salvación. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres, Señor, el que fundaste todas las cosas con tu sabiduría. Tú nos creaste en el vientre de nuestra madre, Señor, y nos pusiste vida en nuestro corazón. Tú soplaste aliento de vida, Señor, y nos has dado la oportunidad de llegar hasta este tiempo, Señor. Nos has traído con bien, nos has guardado. Sabemos, Padre, que sí hay tiempos difíciles, pero tú nos enseñas a actuar con sabiduría. Hay tiempos que nuestra fe flaquea, Señor, pero tu palabra nos dice que pidamos esa llenura de tu Santo Espíritu para que tú aumentes nuestra fe. Gracias te damos por todos mis hermanos, por todos aquellos que nos vieron por el canal de YouTube. Te damos gracias por el pastor, ahí donde está, bendícelo, protégelo, guárdalo. Y por todos los hermanos que están pasando por una situación difícil, Señor, aquellos que están enfermos, pon tu mano poderosa sobre ellos y sé tú sanándolos conforme a tu voluntad. Tu palabra dice, Señor, que tú eres más que bueno. Y hoy fue una mañana y ahora ya es una hermosa tarde y sabemos por fe y lo creemos por fe que tú nos permitirás llegar, Señor, también a nuestros hogares y descansar. Gracias te damos, Padre, por ti, Hijo amado Jesucristo, que nos ha dado esta grande y preciosa salvación, y por tu Santo Espíritu, quien nos enseña, Señor, que somos hijos tuyos, y por la sabiduría primeramente también, porque es la que nos enseña que tenemos al Espíritu Santo, y por Él somos salvos. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos, Padre, que nos dé, Señor, de tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Así, hermanos,